Bendiciones, iglesia, y a los hermanos que están allí virtualmente, que sé que están esperando la palabra. Amén. Bueno, hoy es el último culto del año 2026, domingo. Y sé que Dios me dio esta palabra. Yo sé que hay poquitos hermanos porque pues están viajando, pero yo tomé la decisión de que cuando Dios me dé una palabra yo la voy a dar. Y bueno, gracias a Dios queda grabada para que la gente la escuche. Ojalá todos la escuchen, porque sé que es una palabra que es un cimiento, un fundamento para el 2026. Nosotros vamos de gloria en gloria, y la única manera de ir de gloria en gloria es por la palabra. No hay otra manera. Lo que nos lleva a nosotros de gloria en gloria es la palabra. Es lo único. No vamos de gloria en gloria porque sí, o en nosotros mismos. Es por la palabra. Amén. ¿Cuántos quieren un mayor peso de su gloria? Y vamos de gloria en gloria, de poder en poder, pero es por la palabra. Así que esta palabra es un buen fundamento para el 2026. Y bueno, usted hoy va a escuchar una enseñanza de 45 minutos, pero el título lo dice todo. Y con que usted salga, con que usted entienda la palabra, pueda que usted no se acuerde de todos los versículos, pero con que usted se aprenda esto, yo creo que lo vamos a tener como un eslogan del 2025. Pero seguimos en nuestra rama fructífera. Yo soy rama que fructifica. Pero con que usted tenga esto, que no se quede en nosotros como letra, sino que se haga espíritu en nosotros, porque Jesús dijo: la palabra que yo os he dado es espíritu y vida. Cuando la palabra se hace espíritu y de letra pasa a ser espíritu, es vida. Es vida para nosotros. ¿Cuántos quieren más vida? En todo. En todo. Él es la vida y la resurrección. Y pues realmente nosotros tomamos la decisión. Si queremos que Él lo haga, amén. Yo ahora le digo: Señor, tú eres el que lo logras. Ahora le digo yo al Señor: tú eres el que lo logras, Dios. Y nosotros tomamos la decisión, o dejamos que Él lo logre, o sencillamente nuestra carne lo quiere lograr. Y es una decisión. Pero yo prefiero que Él lo logre. Amén. Y no que yo intente lograr todo lo que queremos alcanzar. Así que el título que le di a esta enseñanza: más Cristo, más sabiduría, más añadiduras. Con que usted se aprenda esto, con que usted esté diciendo: más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Realmente usted ha logrado mucho. Y el domingo pasado que yo estaba acá, al final, que ustedes se dieron cuenta que yo oré, el Señor me habló y yo estaba aquí orando, pero de repente vino a mí cuando Salomón pidió, me llegó ese versículo y el Señor me habló y me dijo: Salomón pidió a Cristo. Y yo dije: guau. Y como yo le decía al pastor, uno lo sabe. ¿Quién no sabe que Salomón pidió sabiduría? Cualquiera que conozca la Biblia dice: ay, sí, Salomón pidió sabiduría. Pero cuando el Señor me dijo: Salomón pidió a Cristo, guau, tremendo. Así lo oí, así: Salomón pidió a Cristo. Y bueno, claro, esto es una introducción, lo que yo voy a dar hoy, pero creo que es una excelente proyección y que es muy profético lo que el Señor nos está hablando y la dirección que nos está dando. Así que esta enseñanza nos proyecta a un 2026. ¿Cuántos quieren un mejor 2026?
Vamos de gloria en gloria. Y yo sé que en el mundo está pasando de todo. Y que podrán venir cosas al mundo. Y estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Él es nuestro búnker. Estamos guardados en Él estamos escondidos. Él es nuestro castillo, Él es nuestra torre fuerte. Él es el pastor y nada nos falta. Y debido a todo lo que Él es, que Él es el todo en todos, pues pueda que en el mundo tengamos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cuántos están esperando en la palabra? Yo voy a dar una enseñanza que voy a llamar ahí viene el soñador. Somos los soñadores, amén. Y sé que esto hace que muchos se burlen de nosotros, pero estamos esperando en Él lo que Él ha dicho que manifestará. Así que con que tú salgas diciendo más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Yo quiero que tú lo digas conmigo, más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. ¿Quién quiere más añadiduras? ¿Sí? Yo quiero muchas añadiduras para bendecir a otros. No solamente para buscar mis intereses, sino los de Cristo. Y la inspiración de este título está en Primera de Reyes. Vamos a Primera de Reyes, el capítulo 3. Primera de Reyes, capítulo 3. Y vamos a leer desde el versículo 5 al 15. Vamos a leer desde el 3. Pero Salomón amó a Jehová y anduvo en sus estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificaba Salomón sobre aquel altar. En Gabaón se le apareció en sueños Jehová a Salomón una noche y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Esto aplica para nosotros. Amén. Salomón le respondió: tú has tenido gran misericordia con tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y rectitud de corazón para contigo. Tú le has reservado esta tu gran misericordia al darle un hijo que se sentara en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar por su multitud incalculable. Concede pues a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Yo quiero que tú lo digas conmigo. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto. Aplica para nosotros. Y le dijo Dios: porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Voy a hablar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido ante ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. También te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Y aquí nos enseña el Señor a pedir bien. Y el punto es que pedimos mal. Pedimos mal. Pero aquí hay un orden que Dios quiere darnos, ¿no?
Y el orden es más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 20, 26. Y no lo contrario. ¿Amén? Comenzamos pidiendo por abajo, más añadiduras 20, 26. Pero como Dios es un Dios de orden, amén, de orden, el orden es este: más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 20, 26. Y es tremendo porque Cristo en el antiguo pacto era un misterio, era una sombra. En el nuevo pacto Cristo ya es la realidad de todas las cosas. Es un misterio revelado. Pero cuando Salomón pidió, no sabía lo que estaba pidiendo, porque el misterio no había sido revelado. Pero por el Espíritu Santo, Salomón pidió. Y cuando Salomón pidió sabiduría, pidió a Cristo. Pidió a Cristo. Y por eso el Padre, por eso la Escritura dice que a Dios le agradó lo que Salomón había pedido. Y entonces retomemos la cita bíblica del pastor, primera de Timoteo 3:16. Aquí estaba en el antiguo pacto, Cristo era el misterio, pero en el nuevo pacto es el misterio que ya se reveló, y el misterio es Cristo en nosotros. Cristo no se había revelado todavía ahí, mas sin embargo, por eso lo tremendo es saber que Cristo pidió, que Salomón pidió a Cristo, sin saber lo que estaba pidiendo. Primera de Timoteo 3, entonces el versículo 16 dice: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Fíjate, el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Y cuando Salomón pidió sabiduría, que pidió a Cristo, el misterio, todavía el misterio no había sido revelado. Dios no se había manifestado en carne, no había sido justificado en el Espíritu, no había sido visto de los ángeles, no había sido predicado a los gentiles, no había sido creído en el mundo, no había sido recibido arriba en gloria. Nada de esto todavía se había manifestado cuando Salomón pidió. Tremendo. Pero Salomón pidió por el Espíritu Santo. Y ahora, aquí el personaje no es Salomón. La relevancia no es para Salomón. Aquí el personaje es Cristo. Amén. Es la exaltación de Cristo por medio de Salomón. Es que a veces la tendencia es decir, wow, Salomón. No, di conmigo, wow, Cristo. El punto es Cristo aquí, no es Salomón, es Cristo. Entonces cuando Salomón pidió sabiduría, pidió a Cristo. Pidió a Cristo. Y eso fue lo que el Padre le dio. Ahora, aquí yo no voy a predicar hoy de esto, pero sí voy a predicar. Porque seguramente el 2026 usted puede ser puesto por Dios en un lugar donde usted va a gobernar algo. ¿Saben que en Cristo ya no hay trabajo secular? Usted ha escuchado que es que yo secularmente trabajo y como que hay una división entre las cosas de Dios y lo que yo hago. Y en Cristo ya no hay nada secular,
porque estamos o no estamos en Él. Todo es de Él, por Él y para Él. Y lo que tú haces, donde quiera que tú trabajes, es de Cristo, es por Él, es para Él. Pero ha habido una división y nos enseñaron que es que secularmente yo trabajo y esa división no existe. Todo está en Él. Todo lo que tú haces es de Él, por Él y para Él. Y cuando Dios me da esta palabra, yo puedo pensar proféticamente que muchos pueden llegar a recibir cosas donde necesitan sabiduría. Porque ¿para qué le dio Dios a Salomón, a Cristo? Para que gobernara a su pueblo. Salomón fue puesto por Dios como rey. Dios lo puso a presidir, lo puso a gobernar sobre un pueblo grande y numeroso. Y cuando Dios me habla a mí esta palabra, puedo pensar que a muchos Dios nos podrá sorprender al ponernos. Porque todo lo que tú tienes es porque Dios te puso. Por eso es que muchas veces queremos tirar la toalla y no podemos, porque Dios dice: te puse, te puse. A veces queremos irnos y como que no podemos. A veces queremos movernos y como que no podemos, porque es que Dios nos puso. Por eso el Señor le dijo a Pedro: cuando eras joven, te vestías, te ceñías a ti mismo e ibas a donde querías. Porque aquí esto está hablando de madurez, pero cuando ya seas viejo, cuando tengas una estatura espiritual, otro te va a ceñir. Y ese que nos ciñe es Cristo, ese que nos ciñe es el Espíritu Santo. E irás incluso a donde tú no quieras. Así que lo que Salomón pidió fue a Cristo. Pero lo interesante fue que con Cristo se le dieron todas las añadiduras. Amén, todas las añadiduras. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Por qué cuando Salomón pide sabiduría, pidió a Cristo? Vamos a 1 Corintios 1, 24, 30. 1 Corintios 1, 24, 30. Porque necesitamos entender a plenitud 1 Corintios 1, 24. En cambio, para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Quién es la sabiduría de Dios? Tiene nombre y se llama Cristo. Por eso cuando Salomón pidió sabiduría, pidió a Cristo. Porque el único que podía gobernar ese pueblo tan grande y numeroso era Cristo, por medio de Él. ¿Qué está haciendo Dios en mí? Formando a su Hijo. ¿Para qué? ¿Para qué? Entonces, para hacer, Dios hace por medio de mí. Y aquí Dios hizo por medio de Salomón. Cristo en Salomón fue el que gobernó el pueblo. Por eso la preeminencia es la de Cristo y no la de Salomón. Amén por Salomón. Pero toda la gloria para Cristo. Porque el que gobernó al pueblo fue Cristo por medio de Salomón. Uno mayor que Salomón, como dijo el Señor. Aquí hay uno mayor que Salomón. Tremendo. Dime, ¿cómo les parece el dicho del pastor? Que se me pegue. ¿Cómo les parece? Tremendo. El mismo Cristo lo dijo. Aquí hay uno mayor que Salomón. Por eso la preeminencia es la de Cristo. Y es Cristo por medio de nosotros.
Y si Dios te va a sorprender, donde te ponga, con quien te ponga, como te ponga, para lo que te ponga, porque esto va a suceder. Esto va a suceder. Esto es bien profético. Entonces vas a necesitar que Cristo presida, que Cristo gobierne por medio de ti, en sabiduría. En sabiduría. Y Cristo es poder y sabiduría de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo es poder y sabiduría de Dios por medio de mí. Todo es por medio de mí. Así que Salomón no sabía lo que pedía. Primera de Corintios 1:30 ya lo leímos. Colosenses 2:3. Este es el fundamento. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Usted está establecido ahí. Colosenses 2, capítulo 3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento? En Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros. Dilo conmigo: tesoros, tesoros, tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y Romanos 11:33, este es el fundamento. Y esto es lo que necesitamos que de letra, porque pueda que tú recites el versículo. ¿Y cuánta palabra tenemos en nosotros como letra? Pero no como espíritu y vida. Romanos 11:33, pero no como espíritu y vida. Por eso es que necesitamos pedir espíritu de sabiduría. Y pedir espíritu de sabiduría es pedir a Cristo, más de Cristo. Cuando tú dices: Padre, dame espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu voluntad, estás pidiendo a Cristo. Y esa es la oración que al Padre le agrada. Por eso dice que Dios se agradó de lo que Salomón le pidió, porque Salomón pidió en el orden que debía pedir. ¿Y qué dice Romanos 11:33? Dice: profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría, y este es Cristo. Riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Tesoros. Y aquí también la Escritura dice, habla de riquezas. Oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Volvamos a Primera de Reyes. Volvamos a Primera de Reyes. Dice el versículo 10, Primera de Reyes, capítulo 3. Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto, y aplica para nosotros, porque pidió a Cristo. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. Si algo hemos hecho énfasis este año es de cuánto hemos ganado de Cristo. Él es la riqueza. Si tú has ganado de Cristo, tú ganas sabiduría. Y si tú ganas sabiduría, vas a ganar las añadiduras que va a traer este 2026. ¿Cuántos saben que este 2026 va a traer añadiduras? Entonces vamos a pedir en el orden que debemos pedir.
Al Señor le agradó que Salomón pidiera esto y le dijo: ¿por qué has demandado esto y no pediste para ti muchos días? Ni pediste para ti riquezas de este mundo. Ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Cristo. Demandaste más de Cristo. Voy a orar conforme a tus palabras. Esta es una oración que tiene una respuesta inmediata y absoluta. Y nos prepara para el 2026, porque yo no sé en qué lugar tú vas a ser puesto. Pero estoy segura que Dios va a poner personas donde deben ser puestas. Y vas a necesitar más de Cristo para gobernar lo que Dios te dé a gobernar. Tremendo. Voy a orar conforme a tus palabras. Te he dado un corazón sabio y entendido. O sea, te doy de Cristo, te doy de mi Hijo. Tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y vuelvo y digo, aquí el personaje y la exaltación no es para Salomón, es para Cristo. Ahora es su iglesia. Amén. Todo tenemos que del antiguo a la luz del nuevo. Pero fue la manifestación de Cristo en el antiguo pacto por medio de Salomón. Pero ahora es por medio de nosotros, ahora es por medio de su iglesia. Amén. Entonces aquí el punto no es Salomón, ni la exaltación de Salomón, porque Dios le dice a Salomón, claro, en el antiguo pacto, le dice: tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro. Entonces ahí es donde podemos decir: wow, Salomón. No, es wow, Cristo, por medio de Salomón, porque ya el misterio fue revelado. Ya el misterio fue revelado, ya Dios se manifestó en Cristo. También te he dado las cosas que no pediste. Mire, es que no necesitamos ni pedirlo. Lo que necesitamos pedir es más de Cristo, más espíritu de sabiduría, que es Cristo, y de revelación en el conocimiento de Cristo. Lo que necesitamos es que el Hijo se nos revele más luz de Cristo, más carácter de Cristo, más fruto de Cristo por medio de mí. Esto es lo que necesitamos. Esta es la oración que a Dios le agrada, y esto es lo que Dios nos está diciendo. Entonces Dios nos está diciendo: pídeme lo que quieras que yo te daré. ¿Y qué vas a pedir? Vas a pedir más de Cristo. Y más de Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Y este es el orden. También te he dado cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Pero esta fue la exaltación de Cristo en el antiguo pacto, aún siendo Cristo un misterio que no se había revelado, que no se había dado, que no se había manifestado aún, que los ángeles no habían visto, que no se había predicado, el Cristo que aún no había sido glorificado. Pero nosotros ya tenemos la revelación, el misterio revelado. Y entonces conecto esta porción que estoy aquí leyendo, cuando el Señor le dice: también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, y lo quiero conectar con
Aleluya. Romanos 8:32. Conectémoslo con Romanos 8:32, la respuesta que el Señor le dio a Salomón. La respuesta que el Señor le dio a Salomón, las riquezas que le dio, las añadiduras que le dio. Romanos 8:32. Padre, gracias por tu palabra es viva y eficaz. Aleluya. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aleluya. Porque es que en Cristo el Padre ya nos dio todas las cosas. Y cuando Salomón pidió a Cristo, juntamente con Cristo le dio todas las cosas, le dio larga vida, le dio riqueza, le dio honra, le dio gloria, le dio un reino. Y eso fue lo que a nosotros se nos dio. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no ha de darnos juntamente con Él todas las cosas? Por eso la palabra dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición, nos ha bendecido, nos ha dado todas las añadiduras juntamente con Cristo, nos ha dado toda bendición en Cristo en los lugares celestiales. Por eso, si tú pides más de Cristo y esmeras tu vida por más de Cristo, y lo que el pastor nos enseñaba hace 8 días, la meta es Cristo, la meta es ganar más de Cristo, ahí vienen las añadiduras. Y esto es lo que necesitamos entender, pero entenderlo en el espíritu, no en letra, iglesia. Que reciban revelación de esta palabra, luz de esta palabra. Tremenda. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Las añadiduras, todo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma, así como ganas más de Cristo. Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas, añadiduras. Ahí están las añadiduras, iglesia. Nuestra carrera no es por las añadiduras. Nuestra carrera es por más de Cristo. Él quiere darte ese descanso, Él quiere darte ese reposo. No corras por las añadiduras porque te vas a cansar, te vas a agotar. Es Él el que lo logra por medio de nosotros. Hay muchos en una carrera por las añadiduras y terminas cansado, agotado, porque la carne va por las añadiduras, pero el espíritu va por más de Cristo. Por eso dice: andad en el espíritu, y andar en el espíritu es ir por más de Cristo. Busca a Cristo 2026, busca más de Él. Tu carrera no es por las añadiduras, por tu casa, por tu carro, por tu beca, por tu cuenta bancaria. Si esa es tu carrera, estás en un orden invertido. Por eso sé que esto es profético para el 2026. Más de Cristo, más de Él, más sabiduría, más añadiduras 2026. Y el que entiende esto ha entrado en ese reposo. Porque para nosotros es el reposo. El reposo es para nosotros. Así que Salomón pidió algo que apuntaba a Cristo.
Y Dios le dio a Cristo, le dio una revelación de su Hijo. Y es como si Dios hubiera dicho, como si Salomón hubiera pedido: dame de Cristo, dame de la sabiduría, dame de tu entendimiento. Y es como si el Señor le hubiera respondido: te daré de mi Hijo, y juntamente con Él todas las cosas. Aleluya. Santiago 1:5. El libro de Santiago 1, versículo 5. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno de vosotros tiene falta de Cristo, pídalo a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Por eso fue que Dios le dio a Salomón. Yo creo que era una oración que Dios no podía dejar de responder. Y yo creo que cuando yo voy al trono de la gracia y le digo: Dios, dame de Cristo, más de Cristo, es imposible, esto es imposible que Dios no lo responda. Es imposible que Dios no responda a esta oración. Cuando pedimos de Cristo, cuando pedimos más de Él, es imposible. Por eso fue imposible que Dios no le... Era imposible que Dios no le respondiera a Salomón. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, mire que Salomón reconoció que estaba falto de sabiduría. ¿Qué reconoció Salomón? Que estaba falto de Cristo para gobernar ese pueblo. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 7. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has hecho rey a mí, tu siervo, en lugar de David, mi padre. Yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Aquí Salomón está reconociendo que está falto de sabiduría, que está falto de Cristo. Está diciendo: soy joven y no sé cómo entrar y cómo salir. Y esta es la humildad que quizás nos falta. Amén. Quizás que le digamos: Dios, estoy falto de sabiduría. Por eso, al conectar esto con Santiago, ¿está alguno falto de sabiduría? Nos pregunta Dios. ¿Qué le vamos a responder? Señor, sí, 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 estoy falto, me falta más. ¿Qué dice Efesios? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y es todos los días, es reconocer que necesitamos más de Él para operar en tu trabajo, no secular, no secular. No reniegues ni reneguemos de lo secular, porque Dios nos puso ahí. Y lo que Dios está esperando es que mi carne muera y que yo todos los días reconozco que necesito a Cristo, que no lo sé hacer. Como Salomón, estoy falto. Lo que Salomón le dijo fue: estoy falto de sabiduría, y la pidió a Dios. Por eso en el nuevo pacto se nos pregunta: ¿está alguno falto de sabiduría? De esa estatura que todos los días tenemos que ganar, de ese Cristo que se debe formar en nosotros. La respuesta es un contundente sí. Y es venir en humildad y decir: Dios, estoy falto de sabiduría, dame. Pídala a Dios. Nos está diciendo el Señor: pida más de Cristo, el cual la da a todos generosamente y sin reproche. Y juntamente con el Hijo nos dio todas las cosas generosamente. Generosamente nos dio todas las cosas. Nos puso de nuevo en el huerto. El huerto es Cristo. El huerto del Edén es Cristo.
Y le decía yo al pastor esta semana, Dios me viene hablando esta palabra. Y también voy a dar esta palabra. El huerto es Cristo, donde todo había sido generosamente provisto por Dios. Así que Salomón reconoció que estaba falto de sabiduría. Soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Tu siervo está en medio de tu pueblo, el que tú escogiste, un pueblo grande que no puede contar por su multitud incalculable. Concede a tu siervo un corazón que entienda para juzgar a tu pueblo y discernir entre lo bueno y lo malo, pues ¿quién podrá gobernar este pueblo tuyo tan grande? Y yo no sé usted dónde va a ser puesto en el 2026. Lo que sí sé es que vas a necesitar de Cristo para gobernar, para que Cristo gobierne por medio de ti, porque aquí no hay trabajo secular. Un día alguien nos dijo eso. ¿Cuántos habían escuchado esta enseñanza? Y uno decía, ay, no, es que yo en lo secular hago tal cosa. Y aquí no hay secularidad, aquí todo es de Cristo, de Él, por Él, para Él. Donde quiera que tú estés, allí trabajas para Él. Y la meta es que por medio de ti, Cristo se exprese. Allí donde estás, en medio de una generación maligna y perversa. La meta que tiene el Padre con nosotros es que allí donde tú estás, en medio de esa generación maligna y perversa, en medio de esa gente, tú expreses el amor de Cristo, prediques a Cristo, expreses el amor de Cristo, la bondad de Cristo, la fe de Cristo, la misericordia de Cristo. Y no que reneguemos de eso que Dios, donde Dios nos ha puesto. Así que por eso Dios le agradó que Salomón pidiera esto. Aleluya. Aquí el Señor nos dice, ¿está alguno falto de sabiduría? Pídalo a Dios. O sea, nos está diciendo, pida de Cristo. ¿Y qué dice más adelante Santiago 4? Ahí, en Santiago 4. Se me perdió Santiago. Santiago 4, el versículo 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y nada podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís, pero no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Y cuando nosotros pedimos las añadiduras y nuestra carrera va por las añadiduras, estamos pidiendo mal. Y el Señor nos dice, estás pidiendo mal, porque estás pidiendo para gastar en vuestros propios deleites. Eso para Dios es pedir mal, iglesia. Si Salomón hubiera pedido riqueza, gloria a sus enemigos, hubiera pedido larga vida, el Señor le hubiera dicho, estás pidiendo mal y es para tu propia gloria. Por eso está alguno falto de Cristo, de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos generosamente, abundantemente y sin reproche. Y si tú pides más de Cristo, más se te dará. Y más de Cristo, más sabiduría. Y más sabiduría, más añadiduras. 26. Proverbios 4, el capítulo 5. Adquiere sabiduría, adquiere más de Cristo. Él es el tesoro, Él es la posesión por excelencia. Adquiere. Y entonces el mismo Salomón que escribió los proverbios,
el que pidió más de Cristo, entonces ahora nos dice, adquiere sabiduría, o sea, adquiere más de Cristo. Adquiere más de Cristo, adquiere sabiduría. Cristo es poder y sabiduría de Dios. Adquiere sabiduría, adquiere más de Cristo, adquiere inteligencia. No te olvides de ella. No te olvides de Cristo, ni te apartes de las razones de mi boca. No la abandones y ella te guardará. Ámala y te protegerá. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Dilo conmigo, sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Y lo que nos está diciendo el Señor es adquiere ante todo adquiere de Cristo. En Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y oh profundidad de la riqueza de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Adquiere, nos está diciendo la palabra. Eso es lo que Salomón nos está diciendo. Eso es lo que el Espíritu Santo habló por medio de Salomón. Adquiere más de Cristo. Adquiere sabiduría, Cristo. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría. Sobre todo lo que posees, adquiere inteligencia. Así que pedir sabiduría es pedir más de Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Porque cuando pedimos sabiduría, pedimos más de Cristo, y el Padre nos va a dar más de Cristo abundantemente y sin reproche. ¿Qué dice Mateo 6:33? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. La comida que no perece. Y eso fue lo que Salomón hizo. Y termino con Efesios 4, vamos a Efesios 4, el capítulo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos. La palabra del Señor dice en Lucas 2:52, y Jesús crecía en sabiduría. Cuando Jesús estuvo en carne, cuando fue manifestado en carne, dice la palabra que Él crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero ahora ese Cristo crece en mí en sabiduría. Amén. Cristo nunca deja de crecer. Todo el tiempo está creciendo porque Él es la vida. Todo el tiempo Cristo está creciendo y crece en mí. Él crecía en sabiduría cuando estaba aquí en la tierra, pero ahora ese mismo Cristo crece en mí en sabiduría, estatura espiritual, gracia para con Dios y para con los hombres, porque el misterio ya fue revelado, el Cristo en mí, esperanza de gloria. Así que este es un buen fundamento, iglesia, para iniciar nuestro 2026. Yo creo que lo voy a poner en alguna parte. Más Cristo, más sabiduría, más añadiduras 2026. Pongámonos de pie. Padre, te damos gracias por esta tu palabra, Señor. Gracias por ese Cristo que crece en mí. Señor amado, gracias. Hoy hemos oído tu palabra, Señor, y tú nos preparas para un 2026, Padre. Señor, gracias por lo que harás. Hoy me dispongo, Señor, para recibir más de Cristo, Señor. Esta es la petición que te agrada, Padre. Cuando pedimos más de Él, Señor, gracias
porque tú me das el entendimiento para saber pedir como conviene, Padre. Ya no pido para mis deleites, Padre. Ya no pido buscando intereses personales, Padre. Ya pido, Padre. Ya pido más de Cristo. Ya pido espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento del Hijo de Cristo. Quiero conocerte mejor este 2026, Padre. Gracias, Rey. Yo pido que esta palabra se haga espíritu en mí. Pídelo con todo tu corazón, que recibas el entendimiento al 100 para que des fruto, que tu entendimiento no se quede sin fruto tras haber oído esta palabra, iglesia. Padre, gracias, ilumina el entendimiento, Padre, que todos los que han oído esta palabra y la van a oír, Señor, reciban mayor entendimiento, Padre, luz. Queremos dar fruto, Padre, más, Padre. Queremos el fruto del Hijo en mí, Padre. Gracias porque tú has dicho que seríamos como árboles, porque Él es el árbol, pero Él en mí es el árbol. Y yo soy como el árbol plantado a la orilla del río que da su fruto en su tiempo. Su hoja no cae, Padre, y todo lo que hacemos va a prosperar. Todo lo que hacemos prospera porque tú lo haces prosperar, Señor. Hoy te damos gracias, Señor, porque hemos oído tu palabra, Padre. Ilumina, Señor, el entendimiento, que aún los niños que están aquí oyendo esta palabra por el Espíritu reciban revelación de Cristo, Padre. Gracias, Señor. Queremos pedir como conviene, Señor, y pedir como conviene es pedir más de Cristo, Padre. Gracias por una iglesia entendida, Señor, que sabe pedir conforme a tu voluntad, Señor, y esta es tu voluntad, que ganemos más de las riquezas que están en Él, más de la sabiduría, más del conocimiento, Padre. Gracias, Señor, gracias por este último domingo del año, Padre, donde estamos como iglesia congregándonos, Señor. Gracias porque terminamos tan bien, Señor, este año. ¿Cuántos dicen terminé bien? ¿Cuántos terminan con satisfacción este año? ¿Cuántos dicen gracias, Padre? ¿Cuántos dicen terminé bien, terminé con más de Cristo? ¿Cuántos pueden decir yo terminé con más de Cristo? ¿Cuántos han experimentado más de ese Cristo en su interior? ¿Cuántos han recibido más vida a pesar de la aflicción? A pesar de la aflicción, a pesar de cualquier cosa. Si tú pediste de Cristo, recibiste de Cristo. Y Padre, gracias, porque yo sé, Señor, que muchos serán puestos en lugares, Padre, prominentes, a presidir, Señor. Tú nos has venido preparando, Padre, poco a poco, para que cuando recibamos no lo echemos a perder, Señor, por falta de sabiduría. Pida perdón si usted tiene que pedir perdón por esa, quizás corriste mal esta carrera. Quizás no reflejaste a Cristo en tu lugar. Quizás lo que reflejamos fue la carne. Pidamos perdón. Cerremos un buen año, porque si lo cerramos bien espiritualmente, cerraste con excelencia el año. No solamente hacemos un balance financiero, sino cuánto gané de Cristo. Ese es el balance. Cuánta sabiduría adquirí, cuánta inteligencia adquirí, cuánto carácter adquirí de Cristo. Esa es la carrera, iglesia. Esa es la carrera que tenemos por delante. Esa es la meta que tenemos que alcanzar. Para que corras tu carrera no en la carne, sino en el Espíritu. Para que experimentes el reposo de Dios, el verdadero reposo de Dios. Para nosotros no es estar corriendo de aquí para allá como corre el mundo, afanado, afligido. Para nosotros es el reposo y se llama Cristo, iglesia. Reciba esta palabra
Y cuando vea a su hermano, dígale: ¿escuchaste la enseñanza del último domingo del año? Dile: por favor, escúchela. Alguien que usted sepa que no haya venido, dígale: ¿ya la escuchó? ¿Escuchó la enseñanza? Alguien de pronto le dice: no, no la he escuchado, y tú le vas a decir: escúchala, porque es el fundamento para el 2026. Feliz año, iglesia. Para los que están aquí y para los que están allá en casa, los bendecimos. Los bendecimos.